El relato y la novela. Definición de relato. Un relato es un conocimiento que se transmite, por lo general en detalle, respecto a un cierto hecho. El concepto que tiene su origen en el vocablo latino relatus. También permite nombrar a los cuentos y a las narraciones que son demasiado extensas. De esta forma, como género literario, un relato es una forma narrativa, cuya extensión es inferior a la novela. Por eso, el autor de un relato debe sintetizar lo más importante y enfatizar aquellas situaciones que son esenciales para el desarrollo del mismo. Si en una novela el escritor puede ahondar en descripciones, en un relato se busca un mayor impacto con menos palabras. No podemos pasar por alto la figura del estadounidense Edgar Allan Poe, y es que él mismo está considerado como el padre del relato detectivesco, es decir, de aquel tipo de obra de extensión más reducida que la novela, que versa sobre interesantes casos que requieren que tome protagonismo un investigador que aclare los mismos, ya sean desapariciones, asesinatos, entre otras cuestiones. Entre los trabajos que realizó aquel y que se enmarcarían dentro de dicha denominación se encontrarían, por ejemplo, El escarabajo de oro, El misterio de Mary Rogers, Los crímenes de la calle Morgue. Precisamente este último relato es uno de los más conocidos y alabados por la carrera de Poe, no solo por ser el primer relato detectivesco de la historia, sino también por la calidad del mismo. En concreto, en aquel se nos acerca al cruel asesinato de una madre y una hija en París. La policía será la que asuma el deber de intentar aclarar lo sucedido y dar con el responsable. Sin embargo, la incapacidad de la misma para lograr dicho objetivo llevará a que sea un detective, en este caso Dupin, el que se encargue del caso. Todos estos son los relatos que se originaron. Los relatos pueden ser ficticios, como un cuento o una epopeya, o pertenecer al mundo de la no ficción. Por supuesto, no es lo mismo escribir una obra de ficción que informar acerca de un hecho verídico. De todas formas, el estilo narrativo del relato se mantiene en ambos mundos. Como estamos observando en las imágenes, se están pasando ciertos ejemplos de relatos. Como decíamos anteriormente, pueden ser ficticios, en un cuento o una epopeya. Pertenecen a la ficción, a noticias periodísticas. Nos pueden narrar hechos verídicos, cosas que han sucedido en un determinado tiempo. Todas estas formas y estilos narrativos son partes indispensables en un relato. En conclusión, se puede decir que el relato está entre lo verídico y la ficción.
Un ejemplo de un relato oral, donde una persona le transmite una experiencia que vivió a otro individuo. Así, por ejemplo, nos relatan: salí de mi casa y cuando iba a subirme al tren, escucho un grito. Apenas me doy vuelta para mirar qué había ocurrido, veo un hombre que viene corriendo con una cartera y una mujer que le grita desde atrás. Entonces no dudé ni un momento y le pongo el pie. El ladrón termina cayéndose. Por suerte llega la policía, le esposó y se lo llevó. La mujer, agradecida, me regala un chocolate. Definición de novela. El concepto de novela proviene del italiano novella, que significa noticia. En el diccionario de la Real Academia Española define la primera acepción de novela como término de obra literaria, que es desarrollada en prosa y se encarga de narrar acciones que pertenecen en parte o totalmente al ámbito de la ficción. En la forma en que la literatura se entiende, el término una novela se caracteriza de otros textos y de otros géneros, principalmente por su extensión, ya que la novela supera las 60.000 palabras. De este modo se puede diferenciar de los cuentos, ya que, como decíamos antes, la novela es mucho más larga. La novela puede presentar varias historias entrelazadas y no pueden tener un carácter lineal. Además, las novelas, salvo algunas excepciones, presentan tramas de gran complejidad, una cantidad elevada de personajes, y en algunos casos hay muchos o varios narradores. La novela consta de 3 elementos fundamentales: la acción, que son los hechos que suceden; los caracteres, los personajes que participan en la novela; el ambiente, es el escenario, el espacio en donde se desarrollan las acciones y donde encontramos dichos caracteres. En lo que respecta a su estructura, encontramos que se encuentra formada por 3 partes: la presentación, el desarrollo y la conclusión. En cada una varía la extensión, pero se mantiene rigurosamente la estructura, aunque en algunos casos sea difícil identificar cada uno de estos fragmentos. La novela puede catalogarse de varias formas, según su extensión, según su contenido, según su narrador. Narración. Se denomina narratología. Durante el estructuralismo, esta ciencia creció considerablemente, subdividiendo y clasificando los aspectos más importantes de toda narración. Para marcar estas diferencias, estableció formas de estudiar al narrador, a los personajes, la trama y el tiempo, el espacio de la narración. Según el narrador, la novela puede ser narrada en primera persona, narrador protagonista o personaje secundario, o en tercera persona, narrador testigo, omnisciente u observador. Según su estructura puede ser novela corta o simplemente novela. La novela corta tiene una estructura sencilla y carece de largos diálogos.
Tiene descripciones muy detalladas. Presenta historias muy concisas y no se profundiza en demasía. Presta mucha atención y se enfoca directamente en los hechos que van a narrarse, mas no en la vida de los personajes. De acuerdo a la estructura de la historia, a los temas que se tocan, a la forma en que se abordan los conflictos, la novela puede ser de varios tipos: romántica, dramática, histórica, política, entre muchos otros tipos. Discurso narrativo propiamente dicho es una forma de introducir la historia como si fuera contada. No es tan importante el cómo se expresa el autor, sino lo que expresa. Es importante prestar especial atención a las conversaciones y a cada palabra dicha. Discurso citado. Se le llama a esas historias donde el narrador toma palabras de los personajes y los introduce en el relato. Puede ser de estilo directo o también indirecto. El sentido de las palabras de los personajes, pero en forma no literal. Fluir conciencias es el tercer tipo del discurso en narrativa. Gracias.